Casualmente ahora esta clase se va a relacionar a lo que estamos viendo en la diapositiva, ahí en la imagen. ¿Qué cosa les había dicho que es eso? Fagocitosis. El proceso de la fagocitosis, ¿no? A un fagocito atrapando a una bacteria. Ahora yo les pregunto, pero ya cuando lleguemos a la fagocitosis mejor, ¿ya? Cuando lleguemos mejor, no hay que adelantarnos. Bien, entonces jóvenes, ya la clase pasada hemos visto todo lo relacionado a la defensa inespecífica, pero a nivel externo, ¿no? Piel, mucosas, saliva, lágrimas, flora normal, etcétera, etcétera. Todo eso hemos visto. Pero en muchos casos, jóvenes, el microorganismo vence esa defensa externa y llega a nuestro medio interno. Medio interno no significa mucosas, porque las mucosas también son pues complemento del medio externo, ¿no? Porque están comunicados con el medio exterior. Bien, pero los patógenos, los microorganismos, también vencen esas mucosas e ingresan ya al interior de nuestro cuerpo. Ya se pueden diferenciarse, pueden diseminarse, etcétera, dependiendo de su patogenicidad y dependiendo de su virulencia. Hablando de su patogenicidad y virulencia, para ustedes, ¿qué es la patogenicidad? Un daño que puede llegar a causar. Daño que puede llegar a causar. Ya, muy bien. ¿Otra opinión? No cobra comisión, me dijiste, ¿no? ¿No cobra comisión? ¿Cómo es eso? ¿No cobro comisión? Lo siento, profesor, mi mamá me está preguntando algo. Ah, ya. ¿Qué me están diciendo? Cobrador de comisiones, ¿ya que me están diciendo? No, profesor, disculpe, me olvidé Ya. de desactivar mi audio. ¿Alguien más? El tema de patogenicidad, ¿qué es? La capacidad que tiene un organismo de causar enfermedad. Ajá, muy bien, eso. ¿Y qué será la virulencia? La capacidad de un organismo en expresarse. Eso viene a decir, creo, el quorum sensing. O sea, mientras más organismos existan, no sé cómo explicarlo. Es el grado de patogenicidad que va a De producir. patogenicidad que va a producir. Pero, ¿a qué se refieren con el grado de patogenicidad? O sea, ¿qué tan fuerte es la enfermedad que va a causar? Algo así. ¿Qué tan fuerte la enfermedad? ¿Cómo es eso? ¿Qué tan fuerte la enfermedad? No, están equivocando con su definición. La enfermedad puede ser débil, puede ser fuerte, pero eso no está relacionado con la virulencia. Pero eso no es el grado de la capacidad de un organismo para producir una enfermedad. A ver, un ratito, voy a dejar de compartir, a ver, porque... A ver. Quiero que el que quiere participar levante su manito, por favor. A ver, Renato. Es el grado de la capacidad de un organismo para producir una enfermedad. No, esa es patogenicidad. La capacidad. A ver, levanten la mano, levanten. El que quiera hablar, levante su manito. Ahí está, busca, chanquen en participantes y al lado abajo dice levantar mano. ¿Nadie levanta la mano? Hagan clic en participantes y les va a salir la relación de participantes. Y abajo, en la parte inferior, dice levantar mano. ¿Nadie? A ver, Renato, otra vez Renato. A ver, es el único, creo que sabe levantar la mano, creo. Sería el grado de patogenicidad. Claro, Entonces, por eso yo les estoy preguntando. Un organismo. Ya está muy bien. Eso ya me dijeron ya hace como 2 horas atrás. Pero, o sea, virulencia es el grado de patogenicidad. Por eso ya me han dicho, es el grado de patogenicidad. Pero yo les he dicho, ¿a qué se refieren con ese grado de patogenicidad? ¿Qué significa ese grado? Capacidad, pues, que tiene. Capacidad que tienen, es patogenicidad, la capacidad que tienen de causarnos la enfermedad. La virulencia es el grado de patogenicidad, me dicen. La patogenicidad es la capacidad
Ya, para causar daño. y la Y la virulencia, virulencia es el grado de la patogenicidad, o sea, va a medirlo. ¿Me dejo entender? pero ¿de qué manera lo va a medir? Ahí está, ya que está diciendo, lo va a medir, dice. Porque ese grado, a Por ver, sus otra vez características, Renato, por su... a ver Se Renato, refiere, que justicia grave, o sea, ¿cómo se va a expresar? Eso se expresa en un quorum sensing. ¿a qué te refieres con eso? Al nivel de, o sea, ¿usted se refiere a qué grado de patogenicidad va a causar daño, sí o no? ¿A qué se refiere a eso? ¿Cómo va a causar daño? Ajá, ¿de qué manera? De- o Eso, sea, eso se llama virulencia. ¿De qué manera va a causar daño? Porque ustedes dicen, patogenicidad, capacidad de un microorganismo para vencer nuestras defensas orgánicas y causarnos la enfermedad. Muy bien, excelente. Y les pregunto, virulencia. Ya muy bien han leído en sus copias, no sé en qué, o han buscado en el celular y han dicho, y ahí dice grado de patogenicidad. Y me respondieron, es el grado de patogenicidad. Ahora yo les digo, ese grado, ¿a qué se refiere? Su compañera dice, es que se mide. Muy bien, pero ¿qué se mide? A eso me se refiero. mide la cantidad de microorganismos que se han replicado para que se exprese de una manera en forma de patogénica. Porque, o sea, si hay pocos microorganismos no causarían daño, en cambio la cantidad que hay se va a expresar en patogenicidad. No sé si me dejo entender. Ya, más o menos, estás por ahí que das vueltas. A eso me refiero a quorum sensing, porque el quorum Ya, sensing es la por cantidad. eso, estás dando vueltas por ahí, Renato. Por ahí estás dando vueltas. Raúl, están, ajá, muy bien, Raúl. Hay bulla. ¿Alguien más? Nadie más. Y eso lo han hecho en microbiología. Eso lo han hecho en microbiología. Patogenicidad, virulencia. ¿Mm? Miren, jóvenes, un microorganismo para ser patógeno, ya les he dicho, es capaz de vencer nuestras defensas y causarnos la enfermedad. Muy bien. Y la virulencia es el grado de patogenicidad. Ahora les digo, es capaz, ¿no? Es capaz de vencer nuestras defensas. ¿Por qué es capaz? Ahí está la virulencia. ¿Por qué? Hay dos formas de virulencia, jóvenes. Uno, ya lo dijo su compañero así ya, pero lo dijo, es la invasividad, es decir, cantidad de microorganismos que nos invaden. Otro, la toxigenicidad. Son dos formas de virulencia de un microorganismo. Entonces, cuando hablamos de invasividad, a eso me estaba refiriendo la semana pasada cuando les estaba hablando de la fiebre tifoidea. ¿O ya no se acuerdan? ¿Aló? Sí, profesor. Creo, Renato no es el único, creo que está. A ver, Ruth Camila. Sí, sí, profesor, sí le escucho. ¿Pero por qué no opinan? Hay uno solo que está hablando. El resto parece como si estuviese durmiendo. Yo quiero así que opinen, jóvenes, que hablen, que intervengan, que participen. Para eso les digo, levanten la manita el que quiere levantar. Nadie, parece que son mancos, creo. Y así no es, pues. Eso, jóvenes, influye en qué nota, a ver. ¿Me pueden decir en qué nota influye eso? La no participación. Intervención oral. No, Participación en clase. no. Son tres rubros. Conceptual. ¿Qué más? Actitudinal. Actitudinal. Yo estoy notando que tienen una actitud pasiva, no les gusta intervenir, no les gusta participar. Estoy notando, jóvenes, que una que otra persona habla. Eso es participación. Eso es querer decir de que sí, profesor, hay que hacer esto, esto, esto. O yo opino esto, aunque sea de manera equivocada, pero lo está diciendo. Eso es participación. ¿Qué nota le voy a poner a los que están simplemente callados? O de repente hasta ni están. Porque todas sus pantallas están bloqueadas. Yo no sé si estarán o no estarán. Pero ustedes deben participar, jóvenes. Ojo, les estoy advirtiendo. Yo quiero participación. Y lo que les estoy preguntando
son cosas ya que ustedes han hecho ya y que deben saberlo. Les estaba hablando la semana pasada de la tifoidea, ¿sí o no? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora, a ver, ¿cuántas bacterias de Salmonella typhi debo ingerir con los alimentos para que me cause la enfermedad? Más de un 3 millón. Más de millones. 100.000. ¿Cuánto? Más de 3 millones. Más de 3 millones. Más de 1 millón. Mínimo 1 millón de bacterias. Y les estaba diciendo, jóvenes, que ese millón de bacterias fácilmente puede estar en un pedacito de lechuga contaminada con materia fecal o con aguas hervidas que contiene el patógeno y que nosotros podemos comerlo fácilmente pues, en cualquier potaje, un ceviche, una ensalada, etcétera, etcétera. Y listo. Entonces, la intención de estas bacterias, jóvenes, es de ingresar así, como dice, de manera invasiva. Así, sorprender. Es como, ¿cómo se defienden los peces ante sus depredadores? A ver. ¿De qué manera se... Formando Ajá, cardúmenes. forman cardúmenes, ¿no? O sea, se amontonan así y hacen una serie de giros, movimientos, todo eso, que sus depredadores se quedan un tanto sorprendidos, ¿no? Se sorprenden ante esa cantidad de mancha que se está presentando. Se quedan sorprendidos, es decir, no saben todavía al momento qué hacer. Igualito, jóvenes. Las bacterias ingresan así grandes cantidades, llegan al estómago y el estómago, como siempre, pues el jugo gástrico va a actuar. Pero va a actuar, va a matar, como les digo, al 98, 99% de todos los que ingresan. Pero un pequeño porcentaje es el que va a escapar, va a lograr pasar por esa parte. Llega al píloro, llega al intestino delgado, ya el pH ya no es pues, ácido. Entonces ahí en el intestino delgado, en las vellosidades intestinales, comienza la multiplicación de esta bacteria. Comienza. Otra vez se multiplica. Y ellos después van a invadir a la sangre. Estas bacterias van a ir a morir a la sangre. Saben que van a morir en la sangre, saben. Pero de todas maneras, así como los harakiris, ya no importa, yo me meto. Y listo, hay invasión de la sangre, por eso invasividad. Nos invaden. ¡Frum! La intención es de que mueran. Van a entrar a morir. ¿Pero por qué a morir? Ustedes dirán, pero entonces, ¿para qué va a entrar si va a morir? ¿No? La cosa es que se multiplique dentro de la sangre y nos cause la enfermedad. Fíjense. Y efectivamente entran, se produce una bacteriemia. ¿Qué cosa es bacteriemia? Bacteria en la sangre. Bacterias en la sangre. Septicemia. Es una infección general en todo el cuerpo. Claro, presencia y multiplicación de las bacterias, ¿no? Una es presencia nomás y otra es, además, la multiplicación, ¿no? Muy bien, se lleva a cabo una bacteriemia, jóvenes. Y como les dije, nuestro sistema defensivo orgánico le saca la mugre a las bacterias. Y aquí es donde nuestro organismo cae en la trampa de las bacterias. Cae en la trampa. ¿Por qué? Porque la bacteria quiere morirse. Y al morirse es el que nos va a dar la enfermedad. Es el que nos va a causar el daño. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Se va a morir la bacteria y nos causa el daño? Está loco este profesor. ¿Por qué nos va a causar el daño cuando la bacteria muere, cuando Salmonella typhi muere? Libera toxinas. ¿Qué No, toxina? no. ¿Qué toxina? Recuerden a este señor o investigador que les dije los antígenos febriles para detectar la reacción antígeno-anticuerpo contra la fiebre tifoidea.
¿Quién fue este señor? Vidal y Zika. Ajá, Vidal y Zícar, ¿no? ¿Ellos qué aislaron de Salmonella typhi? Ahí no les dije, aislaron el antígeno O somático y el antígeno flagelar de Salmonella typhi. Y contra el antígeno O formó anticuerpos y contra el antígeno H también formó anticuerpos. Y ese es el fundamento por el cual esos antígenos, con soluciones antifebriles, o mejor dicho, reactivos no febriles, son los que nos identifican por esto. Entonces, jóvenes, Salmonella typhi es gram negativa. Y la cuarta función de la pared celular de las bacterias, y esto solamente se observa en las gram negativas, ¿cuál será? ¿Han hecho funciones de la pared celular? Sean sinceros. Sí hemos hecho, profesor. Se han hecho, ¿no? Se han hecho, pero como la memoria es frágil, ya no recuerdan o se han olvidado, ya hasta le han hecho cruz a microbiología cuando han aprobado, ¿no? Ah, ojalá, papacito, ya nunca más voy a llevar microbiología. Pero no crean, jóvenes, todo es aplicado, todo se aplica. Y aquí les estoy haciendo esa aplicación de la microbiología. ¿Mm? Y como tal, fíjense, la pared celular tiene 4 funciones primordiales. 1, que da forma a la bacteria. 2, protege de su propio medio interno. 3, es muy permeable. Y 4, y como les digo, esto solo se observa en las gram negativas. Entonces, ese lipopolisacárido, que es el conformante de este grupo de bacterias gram negativas, se comporta como un antígeno, es decir, un determinante antigénico conocido como antígeno somático o simplemente antígeno O. ¿Eso les dijeron o no? Sí. Ya, entonces, jóvenes, ese antígeno somático, esa es una endotoxina. Endotoxina. Exo es cuando la bacteria está viva, sintetiza y la excreta a su medio exterior. Pero la endotoxina no la puedes excretar. ¿Por qué? Porque forma parte esencial de su pared celular. Y solamente se libera cuando ¿qué? Cuando la bacteria Cuando la bacteria muere. muere. Cuando la bacteria muere. Entonces Salmonella typhi entra a morir. ¿Para qué? Para que se libere esa endotoxina. La endotoxina. Y esa endotoxina es la que nos va a causar el daño, todo ese síndrome que se presenta en la fiebre tifoidea. Eso es relacionado a las bacterias invasivas, por eso entran bastante. Entonces es una forma de virulencia, la invasividad. Y el otro es la toxigenicidad, ¿no? Aquí participan las exotoxinas principalmente. Bueno, pero eso es ya otro cantar, ¿no? Otro cantar. Entonces, jóvenes, les estaba mencionando de que, a ver, Renato. Profesor, una pregunta. Entonces, o sea, el motivo de la bacteria, en este caso de la salmonela, solamente va a ser morir, o sea, no tiene ningún propósito más. Por ejemplo, o sea, como cualquier ser vivo, su meta es multiplicarse, o sea, Claro, para reproducirse. eso se multiplicó pues en la mucosa Claro, intestinal. claro, pero o sea, en vez de estar, como se dice, quedarse en la mucosa intestinal, ¿por qué iría a la Ajá. sangre a morir? Es que estando en la mucosa intestinal no nos va a causar ningún efecto. O sea, o sea, su objetivo de ellas es causar daño nada más. Claro, por eso son patógenas. Por eso son patógenas. Pero ojo, una persona con tifoidea que esté ahí presente, esta salmonela no todas van a morir en la sangre. Otros se van a ir y esconder en diversos lugares, principalmente en la vesícula biliar. Otros siempre se quedan establecidas en las placas de Peyer. Fíjense en qué lugares se esconden. Ahí se quedan
constantemente, están que se multiplican, llegan, por eso es que una persona con tifoidea fácilmente no sana. Siempre va a tener recaídas. Siempre va a tener recaídas. Bien, les estaba mencionando que de la enfermedad, ¿no? O sea, ya el patógeno ingresa. Y ya en el interior de nuestro organismo se va a encontrar pues con este tipo de células ya. Con nuestros fagocitos representados por los macrófagos. Ya sabemos en qué lugares están los macrófagos y qué denominaciones tienen estos macrófagos, ¿no? Estos son los grandazos de nuestra defensa inespecífica. Y por otro lado están los neutrófilos. Entonces, como tal, jóvenes, estos neutrófilos, les había mencionado, no actúan dentro de la sangre. Para actuar tienen que salir de la sangre, ¿no? A través de este proceso fisiológico conocido como diapedesis, salen y llegan a los tejidos donde hay la invasión de los microorganismos ahí. Pero en la sangre, ¿quiénes estarán si no están los neutrófilos que hacen la fagocitosis? Los macrófagos no están en la sangre, están en órganos ya. ¿Quiénes estarán? Antes de que se convierta en macrófago, ¿quiénes están? Un monocito. Los monocitos, los grandazos, no les estoy diciendo los grandazos del sistema, o sea, del grupo celular, de los fagocitos, los grandazos. Esos son los que participan pues activamente. Ahí, activo. Entonces, Participan en la jóvenes, sangre, ¿verdad? No, los monocitos sí actúan en la sangre. Pues, ahí, ellos sí actúan en la sangre. Muy bien. Entonces, jóvenes, tanto los macrófagos como los monocitos como los neutrófilos van a cumplir con este proceso de la fagocitosis. Hay otros que se comportan como células asesinas, ¿no? Acá, que son células citotóxicas. Esto es de acá. Y como tal, jóvenes, esta es la defensa celular en el interior de nuestro cuerpo. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Ahí tenemos el proceso de la fagocitosis, un macrófago que está envolviendo a un conjunto de bacterias, fíjense, a través de pseudópodos, y se los lleva a su interior con la finalidad de destruirlo. Ahora, les voy a preguntar, ¿en qué casos el fagocito no puede hacer la fagocitosis a las bacterias? ¿Cuál será la debilidad del fagocito que no lo reconoce ese tipo de bacterias y no hace la fagocitosis? ¿Alguien me puede decir? Cuando las bacterias son más grandes que el mismo. Madre santa, que la bacteria, ¿cuánto ya va a medir? Si el fagocito mide 12 micras, 15 micras, la bacteria va a medir 30 micras. Era una idea, ¿verdad? Bueno, son ideas, ¿no? Pero ideas descabelladas, como se dice. ¿Alguien más? Cuando puede usar algún tipo de camuflaje. Porque ¿Cómo? ya, Te escucho, no te escucho claro, Aldair. puede usar algún tipo de camuflaje. Un tipo de camuflaje, por decir qué cosa, camuflaje, a ver, una carpa. Por ejemplo, no recuerdo muy bien si es así, pero algunas bacterias o quizás virus en su pared celular implican algo que con las que no pueden ser atacadas, algún componente que sea de... Ah, claro, algunos, ¿no? A ver, pero ya muy bien, Sí. tienes idea ya. Hernández, Espino, Óscar Aldair. ¿Alguien más? Cuando hay presencia de cápsula, Cuando hay presencia de
De cápsula, De cápsula. ¿Por qué? A ver. porque se vuelven virulentas. La bacteria, el fagocito no... O sea, se cuando, ponen lisas, machitas las bacterias y el fagocito se asusta. Efectivamente, pues, la presencia de cápsula en la bacteria no solamente dificulta, sino evita la fagocitosis, evita, porque la cápsula no permite que el fagocito lo reconozca, no permite que esas sustancias quimiotácticas sean detectadas por el fagocito y simplemente se pasa de largo. Esa es un arma de escape de las bacterias para evitar la fagocitosis. Ojo, no olviden, la cápsula. La cápsula. Ya su compañero está diciendo una especie de camuflaje, todo eso. Muy bien, va también ahí relacionada con eso, ¿no? Porque en sí la cápsula, pues la bacteria lo va a utilizar así como su camuflaje, como dice, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, esa es una forma por las cuales, o mejor dicho, es la única forma por las cuales el fagocito no lo va a incluir en su interior y lo va a fagocitar. Bien. A ver, Casma Manrique. Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿puedes dar lectura a ese párrafo del Ya. rectángulo azul? A ver, La fuerte. fagocitosis es un tipo de endocitosis por el cual algunas células ¿Aló? rodean ¿Aló? con su membrana citoplasmática. ¿No me No, escucha? no. O sea, se te escuchó, pero entrecortado. A ver, desde un inicio. Ya. Es un tipo de endocitosis por el cual algunas células rodean con su Ajá. membrana citoplasmática partículas sólidas y les introducen al interior celular. Ujú. Esto se produce gracias a la emisión de pseudópodos alrededor del microorganismo hasta englobarla completamente y formar alrededor, cual funcionan posteriormente con lisosomas para degradar el antígeno fagocitado. Muy bien, muy bien. Efectivamente, pues joven, esa es la fagocitosis, ¿no? Los fagocitos van a rodear con su membrana citoplasmática sustancias sólidas, en este caso, pues los microorganismos, y los llevan al interior de la célula, ¿no? ¿Y a través de qué? Esas membranas formando, pues, pseudópodos. Bien, los envuelven y los involucran en una vesícula. Otros dicen vacuola, ¿no? En una vacuola o vesícula es simplemente sinónimo. Y esa vacuola o vesícula se llama fagosoma. Y listo. Lo introducen y fatal el destino de los microorganismos. ¿Por qué? Porque ahí van a ser destruidos totalmente. Eso es la fagocitosis. Y fíjense las etapas de la fagocitosis. Son 5. La quimiotaxis, la adherencia, ingestión, digestión y excreción. Hoy en día se conoce así. Antes, ¿cómo lo describían a la fagocitosis? Quimiotaxis, muy bien. En vez de adherencia era opsonificación, ingestión y degranulación, digestión y excreción. Antes estaba denominado así, pero ahora es quimiotaxis, adherencia. Esa adherencia simplemente ha reemplazado a este término conocido como opsonificación. Y la ingestión le han quitado ese término de granulación. Bien, entonces vamos a ver qué cosa es la quimiotaxis. Fíjense. Ávila Alarco. Profesora, acá estoy. Muy bien, señorita. A ver, lee qué cosa es la quimiotaxis, con voz fuerte, serena y precisa. Ya, quimiotaxis, movilización lenta cuando los fagocitos, atraídos por gradientes de concentración de las quimiosinas, atraviesan el epitelio vascular hacia el foco de infección patógena. Patógeno. Muy bien. Entonces, jóvenes, la quimiotaxis pues, es un proceso biológico y para eso los microorganismos van a emitir ciertas sustancias quimiotácticas conocidas como quimiosinas. Y como tal, estos son, pues, como dice, como especie de radares.
¿no? Como algo extraño que está pasando ahí y que un radar lo capte. Entonces el fagocito va a captar esa quimiosina, lo capta y se va, ahí dice, atraviesa el epitelio vascular y va hacia la infección patógena. Al captarlo, entonces, ¡pum!, inmediatamente se activan y se van. Hacen la diapedesis y llegan a ese lugar de la invasión microbiana en los tejidos. Eso. ¿En qué casos no capta el fagocito esas quimiosinas? Cuando está presente la cápsula, ¿no me decía? Claro, cuando la bacteria tiene cápsula, esa no va a permitir que el fagocito capte pues sus quimiosinas que está en su pared celular, porque la cápsula, muy bien sabemos que está compuesta por un montón de polímeros, ¿no? Que están de manera compacta, ¿no? Ahí están los glucanos, pentanos, mananos, furanos, etcétera, etcétera, un conjunto de polímeros que están unidos entre sí de manera, pero muy, muy estrecha, porque sabemos que hay 3 tipos de cápsula. ¿Saben cuáles son esos 3 tipos de cápsula? Y en base a ello está supeditada nuestra defensa. De repente no han hecho. Yo pienso que no han hecho. ¿Han escuchado o ya muy bien, han escuchado esta palabra, la capa mucoide? La capa mucilaginosa. ¿O mucilaginosa? ¿Han escuchado? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Han escuchado este término glicocálix? Sí. Sí. ¿Y han escuchado este término cápsula? Sí. Esas denominaciones, jóvenes, se da dependiendo del grado de unión entre estos polímeros. Cuando esa unión es débil, la capa mucilaginosa o capa mucoide es como un moco nomás alrededor de la bacteria. Si la unión es un poquito ya más estrecha, ya cambia de denominación y ya se convierte en glicocálix. Y cuando la... Sí, dime. Gluco o glico es lo mismo, ¿no? Cualquiera de los dos. Y cuando la unión ya es compacta, ahí recién se llama cápsula. En la capa mucilaginosa o capa mucoide, en el glicocálix, los fagocitos actúan normal. Normal. Porque eso no es impedimento para el fagocito. ¿Por qué? Porque la unión es débil. Entonces, esas quimiosinas que están en la pared celular normalmente están saliendo. Pueden ser captadas por el fagocito. Pero cuando ya está en su fase de cápsula en sí, ya no va a poder ser captada por los fagocitos. Y eso se refiere a este término, el quimiotactismo o quimiotaxis, ¿no? Esto de acá. Fuentes Lovera. Presente. Presente. Ya muy bien, deja de comer tu mandarina. A ver, el segundo. Te he pescado, ¿no? Ok. Adherencia. Receptor de manosa. Este receptor tiene afinidad por los componentes de manosa presentes en las glucoproteínas y glucolípidos de las paredes celulares microbianas. Ajá. Fíjense acá. En otras palabras, es el reconocimiento. Por eso antes se le decía opsonificación. Cuando los fagocitos llegan a ese lugar de la invasión, jóvenes, en ese lugar de invasión exclusivamente no van a estar pues, las bacterias, vayamos a decir así, sino también va a haber componentes propios de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Entonces, ¿qué hacen los fagocitos? Tienen que identificar lo propio de lo Reconocer. extraño. Tienen que reconocer a los invasores. Y por eso se llamaba antes opsonificación u opsonización, pero ahora ya es adherencia. Y al reconocerlos así, fíjense, va a haber ya uniones, va a haber receptores, va a haber afinidad. ¿Afinidad por qué? Por esta manosa que está presente en estos componentes de las bacterias. Las glucoproteínas,
Los glucolípidos. ¿Dónde están presentes las glucoproteínas? A ver. ¿Aló? Hello. O Pared celular. llamo. ¿Cómo? En la pared celular. ¿Bajo qué forma? Glucopeptidoglucano, creo. Claro, el péptidoglucano, pero el péptidoglucano no está solito. Viene acompañado de dos. O está formado por dos, mejor dicho. ¿La mureína? Mureína, sinónimo péptidoglucano. Péptidoglucano, sinónimo mureína. El NAG y el NAM. ¿Cómo se llaman esos? ¿Los dos que componen? Claro, ella me dijo NAC, NAM. El N-acetilglucosan, ¿eso? Y el N-acetilglucosamina. ¿Ya? ¿Y el otro? N-acetilmurámico. Ajá. ¿Y los glucolípidos dónde van a estar? En el N-acetilglucosamina. ¿Ah? En la membrana plasmática. Claro, en la membrana plasmática. Por eso la membrana plasmática es de naturaleza o sea, ¿cómo le dicen eso? Glucolipídica, ¿no? Entonces ahí está. Esos receptores de manosa, ahí van a estar estas de acá, y el fagocito lo reconoce. Ajá, este es el que tiene. ¡Pum! Se le pega, se le adhiere. Este no tiene, se va. Este no tiene. Y ahí es donde también dice a las cápsulas, este no tiene, entonces se va. Entonces, jóvenes, el segundo paso, la segunda fase es la adherencia del fagocito hacia el microorganismo. Bien. Aparcana Marañón. Presente, profesor. Ah, tú eres, ¿no? Sí. García Chávez. Sí, profesor. A ver, la tercera, hijita. La Ok. tercera, la vencida, dice. Ingestión. La unión de receptores de adherencia promueve señales de comunicación intercelular que resultan en la evaginación de la membrana del fagocito, rodeando el receptor y ligando patogénicos. Al rodear por completo al complejo receptor-molécula, la membrana se une en sus extremos y libera al interior de la célula un fagosoma. Ajá. Eso puede ocurrir en más de un punto de la membrana celular. Es decir, no es exclusivo, no es único la formación de un fagosoma. Puede haber varios fagosomas, como en este caso acá, que hemos visto acá, ¿no? Porque si no, pues este nomás sería el fagosoma, y acá, estos, ¿a dónde van a ir? Entonces, no solamente es único, sino puede formarse varias vesículas o fagosomas en este fagocito. A eso se refiere. A eso se refiere. Y como tal, jóvenes, la ingestión pues es ya la captura y la incorporación del microorganismo o de los microorganismos hacia el interior de la célula. Para ello, fíjense, primeramente dice, hay una evaginación, es decir, la membrana citoplasmática sale como un pseudópodo, se evagina, no se invagina, sino se evagina. Entonces, con esa evaginación va a ser de que poco a poco se lo envuelva. Mi beso. Por favor, apaguen su micrófono. Caramba, hay violencia familiar, creo hay. Y como tal, jóvenes, lo envuelve completamente a los microorganismos y lo introduce y lo libera a través de un fagosoma en el interior. Listo, ya lo introdujo, ya se llevó a cabo la ingestión. Es como nosotros, ¿no? Nos llevamos el alimento a la boca, lo pasamos, ya hemos ingerido ya. Y ahora viene la digestión. Alarcón Gutiérrez. Presente, profesor. Alarcón. Presente. A ver, hijita, la digestión, aunque estás digiriendo ya tu almuerzo, creo, ¿no? Digestión. Ya.
Una vez que el fagosoma está en el citoplasma, comienza la desintegración del mismo, proceso que se realiza por mecanismos dependientes o independientes de oxígeno. El primero se da tras activarse rutas metabólicas que consumen oxígeno, lo cual produce la liberación de radicales libres de oxígeno, que son tóxicos para los microorganismos. Ya. En el segundo caso es donde intervienen los lisosomas, los cuales se unen al fagosoma conformando un fagolisosoma y liberando enzimas hidrolíticas que destruirán al antígeno. Ajá, es decir, al patógeno, ¿no? Muy bien. Y como ustedes pueden ver, jóvenes, hay dos formas de digestión. Una, por un mecanismo dependiente de oxígeno y que produce la liberación de radicales libres. La segunda forma es por un mecanismo independiente de oxígeno. Aquí ya participan pues estos corpúsculos conocidos como lisosomas. Y como tal, estos corpúsculos son los que anteriormente también decía ingestión y degranulación, decía, ¿no? Ingestión y degranulación. Y como tal, más adelante lo voy a explicar bien, entonces actúan por cualquiera de esos dos mecanismos o los dos mecanismos a la vez, liberando radicales de oxígeno en aquellos dependientes y en los independientes donde actúan los lisosomas, que son gránulos que contienen pues todo un conjunto de enzimas hidrolíticas. Y finalmente la excreción. Cosi. Cosi. Presente, biólogo. A ver, hija, la última. Excreción. En el proceso de digestión queda una vesícula que contiene desechos, o el mismo antígeno, ya que no siempre puede ser desintegrado, por lo que debe estar fuera de la célula para no traer futuros inconvenientes. La forma de deshacerse de estos residuos es mediante la exocitosis. Ajá. Es como en nosotros, ¿no? Nosotros nos alimentamos, o sea, ingerimos, digerimos y excretamos. Lo que no nos sirve, ya lo botamos. ¿Qué pasaría si no lo botáramos? Reventamos por la acumulación de eso. Igualito, las bacterias también tienen, o mejor dicho, los fagocitos tienen esa forma de excretar a través de una exocitosis, ¿no? Esa es la forma por las cuales, y esas son las fases, las 5 fases de la fagocitosis. Bien, y aquí están pues las etapas. Aquí están los microorganismos invasores, la quimiotaxis, radar lo reconoce, la adherencia, aquí está, lo está reconociendo ya y se está adhiriendo. La ingestión, ya está formándose la vacuola y lo está introduciendo, y la digestión. En este caso hay un fagolisosoma, ¿no? Acá. Bien, esas son las etapas, ¿no? Aquí, ¿cuál faltará? ¿Qué etapa faltará acá? Excreción. La excreción, la excreción. Otra forma, aquí está, la quimiotaxis, la adherencia, la ingestión. Aquí se está llevando a cabo la degranulación, que es con oxígeno independiente, muerte y digestión. Fíjense, jóvenes. Pero antes de ello, les voy a mostrar esto de acá. Cuando se trata por el primer mecanismo de oxígeno dependiente, entonces todo esto se va a formar. Todo estos. Claro, no todos, sino la mayor parte de ellos. Singletes de oxígeno, superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxílicos, activación de halógenos, descarboxilación y la azurosidina. Todo esto son oxígeno dependientes. Todo esto. Y cuando entran en contacto, estos pues, radicales, todo ese conjunto, lo va a aniquilar prácticamente a las bacterias. Mientras que cuando actúan los lisosomas, entonces estos son los que van a degranular al interior de ese fagosoma. Sistema de óxido nítrico, proteínas, cambio de pH, lactoferrina, defensina, catepsina, todos esos elementos van a ser así, desprendidos de esos gránulos, y en sí pues todo lo causan destrucción total. Muy bien,
Entonces acá ingresa la vacuola y llega acá. Y fíjense qué está sucediendo con los lisosomas que están presentes acá. Se están ubicando alrededor de este fagolisosoma o fagosoma, cualquiera de los dos. ¿Ya? Fíjense, se ubican así. Y al ubicarse, entonces, vacían todo su contenido aquí al interior de este fagosoma. Vacían al interior. Y consecuencia de ello, él o los microorganismos van a sufrir pues una destrucción total de su morfología celular. Listo. Y después viene la excreción. Ahí está. Lo están eliminando acá al medio extracelular. Eso es el proceso de la fagocitosis independiente de oxígeno. Muy bien. Y como tal, jóvenes, cuando un leucocito polimorfo nuclear hace la fagocitosis, ¿qué es lo que va a pasar después? Eso ya lo he dicho ya todavía cuando hemos descrito los elementos celulares. Pues elimínalo a lo que haya fagocitado. No te escucho bien, Aldair. Todo opaco, así nomás te escucho. Lo que haya fagocitado y parte ¿Cómo? de la estructura, pues se elimina lo que se haya fagocitado. No, ¿qué va a pasar pues con ese neutrófilo que ha fagocitado? Ah, se muere, ¿Cómo? ¿se me escucha? Sí, se te escucho, Yulisa, dime. Muere, porque va a liberar su contenido y muere. Claro, ese fagocito, es decir, ese polimorfo nuclear neutrófilo, solo fagocita una vez, la primera y única vez. Cuando fagocita, pierde todo su contenido relacionado a su energía. Y como tal, ya no puede reponerlo, ya no se puede dividir, etc. ¿Por qué? Porque tampoco el fagocito se divide. Y finalmente, pues se debilita y muere. Eso es lo que ocurre con los fagocitos. O sea, con los polimorfos nucleares. Pero en cambio, el macrófago, cuando fagocita y lo excreta, ese no va a morir. Más por el contrario, va a ser más capaz, más adaptado, va a adquirir más experiencia, como se dice en la captura de estos microorganismos. Y siempre se va a comportar como tal. Lamentablemente, esa es la condición de nuestros polimorfos nucleares neutrófilos, que solamente una vez fagocitan y después llegan a morir. Bien, y como tal, jóvenes, acá los macrófagos, Cabero Álvarez, Cabero. Presente. A ver, Cabero, ¿puedes leer relacionado a los macrófagos? Son células que se desplazan con movimiento ameboide entre las células de los tejidos fagocitando a los microorganismos, degradándolos y exponiendo moléculas del microorganismo o fragmentos de estas en su superficie, unidas a unas moléculas glicoproteicas presentes en la membrana de todas las células denominadas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Es así como los linfocitos T pueden reconocer que un agente extraño ha penetrado en el organismo. Las células presentadoras de antígeno pueden ser macrófagos u otras células del organismo. Ajá, muy bien. Entonces, jóvenes, fíjense, aquí tenemos a un macrófago. Bien. Y está fagocitando a un virus. Listo. Como consecuencia de esa fagocitosis, el virus aquí en el fagosoma va a ser destruido totalmente. Pero ¿cuáles son los componentes del virus? ¿Alguien me puede decir cuál es la estructura química de un virus? Envoltura, cápside y glucoproteína. Envoltura, cápside y glucoproteína.
¿Ya? ¿Otro? ¿Nadie más? El material genético está compuesto por ARN. ¿Esa es la estructura química de un virus? Sí, los ácidos nucleicos, ¿no? Sí es ADN o ARN, pero... Y nada más. También tiene enzimas, el cápside, como dice el compañero, y envolturas. No todos los virus llevan envoltura. Mayormente son desnudos. La estructura química de un virus es simplemente, así hablando de virus desnudo, una cápside y el ácido nucleico. Cualquiera de los dos, ARN o ADN, nunca los dos. Uno de los dos nomás. Y algunos otros virus, por encima de la cápside, van a presentar, pues, envoltura, ¿no? Entonces, como tal, ya se les llama virus con envoltura o virus con membrana. Pero en el primer caso, simplemente se llaman virus desnudos. Pero esta cápside, químicamente, es proteína. Y está conformada, pues, por un conjunto de subunidades, esa cápside, conocidas como capsómeros. Y esos capsómeros son proteínas. Pero son proteínas del virus. Entonces, es extraño para nosotros. Entonces, esa proteína del virus se comporta como antígeno. Bien. El fagocito, mejor dicho, el macrófago, lo destruye todo acá. Fíjense. Aquí está parte de su cápside y aquí están todas estas bolitas o estos círculos amarillos son los antígenos. ¿Qué hace este macrófago? Una vez destruido al virus, estos capsómeros se los va a colocar encima, acá, encima, así. Y se va a comportar como ¿qué? Una célula presentadora. Células presentadoras de antígeno, ¿no? Acá. Entonces, al presentarse o al presentar o al comportarse esta célula como célula presentadora, ¿a quién se lo va a presentar? ¿A los linfocitos? T4. T4. Claro, a los ayudadores, a los colaboradores, no son los T4. Y eso es lo que le estaba explicando la clase pasada. Estos linfocitos T4 que estaban inactivados se activan, inmediatamente se clonan y comienzan a producir ¿qué cosas? ¿Citocinas? Citocinas, un conjunto de citocinas, ¿no? Que van a tener diferentes tipos de funciones. Eso es lo que se comporta este macrófago ahí. Imagínense qué función tienen estos de acá. Otra citocina. ¿Esto es citocina o no? Sí, interferones, sí. Ahí está pues, escrito grupo de citocinas, dice. Los interferones jóvenes son pues un grupo de citocinas especiales o específicas. Chacalía Sahuachua. Presente, profesor. A ver, lee ese primer asterisco, hijita. Ya. Interferones son un grupo de citocinas que aumentan la resistencia de las células blanco a la infección viral e inducen un estado antiviral que protege las células blanco contra la mayoría de los tipos de virus. Ajá, muy bien. Arroyo Maima. Presente. A ver, ¿qué funciones cumple? ¿O qué función cumple?